Sin duda, esta película es la propuesta más grande de Disney para este año y que se une a uno de los tantos live action de estos clásicos animados. Y desafortunadamente la pandemia arruinó este y otros grandes estrenos en la pantalla grande. Tenía su estreno previsto para el 27 de marzo, pero debido a lo antes mencionado se cambió para el 24 de julio. Y como la crisis sanitaria no mejoró, se tomó la inesperada y arriesgada decisión de estrenarla en Disney Plus bajo un acceso que tendrá costo extra en la plataforma, siendo Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia algunos de los que pueden visualizarla, pues en México tendremos que esperar hasta diciembre para poder verla en el servicio de streaming, aunque algunos ya pudieron verla. La premisa de esta película ya es muy conocida por todos los que vimos la versión animada, pero para los que no la conocen les leeré una hipnosis. Cuando el emperador de China emite un decreto de que un hombre por familia debe servir en el ejército imperial para defender el país de los invasores, Hua Mulan, la hija mayor de un condecorado guerrero, decide ocupar el lugar de su padre enfermo, haciéndose pasar por hombre. En el camino deberá aprovechar su fuerza interior y abrazar su verdadero potencial que la llevará a convertirse en una guerrera honrada y respetada. Antes de pasar a la opinión, quiero compartirles un dato curioso que seguro no saben, pues esta no es la primera cinta con personajes reales de este famoso personaje, ya que en 2009 China hizo su propia versión llamada Mulan Rise of a Warrior. Sin embargo, hay producciones mucho antes que esta, pero en otro formato, como son de ópera, obras de teatro, serie, entre otros. Como siempre voy a recalcar que trata de no dar tanto spoiler con esta cinta, pues sé que a muchos sí les genera ansias y expectativas el verla. Quiero iniciar con una frase que vi cuando estaba leyendo las críticas y que le viene muy bien. Hay más cosas buenas que malas en esta producción de Disney. Puedo decir que conservan muy bien la esencia de la película y de la leyenda real, pero eso no quiere decir que es una copia fiel, sino que es una nueva reinterpretación de la directora Niki Caro, que va dirigida tanto a una audiencia nueva como a los que ya conocemos la historia. Por esta razón fue que a muchos se molestaron por haber cambiado personajes, modificar la trama, que uno como fiel seguidor se encariñó de esto de la versión anterior de Disney. Fue algo entendible. Aunque también es válido que quisiera darle una versión más adulta y real en esta nueva adaptación con actores reales. La trama y el ritmo de la narración de la cinta yo no la sentí mala o buena, o como algunos están diciendo, que se siente muy apresurada y lenta al mismo tiempo. Desde mi perspectiva la sentí adecuada. No sé si se deba a que de alguna manera sabes lo que va a ocurrir por tener el antecedente de la versión anterior, pero sí generas algún tipo de expectativa o curiosidad por saber cómo se modificó o se adaptó de algo animado a algo real. Lo que creo que sucede aquí es que la emoción es muy estable y no es a niveles altos. O sea, que no perdura tensión u otra emoción, sino que todo es muy monótono. Como ya sabemos que quitaron o modificaron escenas, parte de la historia y las emblemáticas canciones, de alguna manera tratan de compensarlo en parte del diálogo o una referencia o cameo en parte de la secuencia o también parte de la banda sonora que complementan en algunas ocasiones. En general esto me gustó. Obviamente en algunas sí hubiera preferido que lo hicieran tal cual como sucedió en la animada, pero desgraciadamente no se pudo. Otra cuestión muy notoria es que no hay tonos de comedia, tal vez no tan marcados, pero sí de manera muy sutil. Es decir, sí presentan situaciones cómicas, pero no al grado de reírse a carcajadas. Lo que no me convenció del todo fue la banda sonora. No la aprovecharon bien, no es adecuada, no se acomodó bien en estas escenas particulares en donde la música es parte fundamental. En la parte del guión la vamos a tratar más adelante en conjunto con las actuaciones. El maquillaje y vestuario estuvo genial, es una de las partes que le otorga ese atractivo visual y en esto algunos críticos no fue de su agrado, ya que argumentan que no coincide con la época en la que se ambienta. La fotografía, edición, cinematografía es maravillosa y es la principal que nos atrae y nos adentra de alguna manera en el filme por su calidez, su colorido y en conjunto con el maquillaje y vestuario nos dan un resultado con estupendas formas, texturas y contrastes. Lo que puedo decir que es lo pésimo y negativo bajo mi criterio fueron las secuencias de acción y los efectos especiales.
Definitivamente aquí es donde literal se rompe con la línea de realismo que intentó crear la directora, porque en las escenas de acción, que son del estilo propio del país y que nos muestran en esas películas que se distingue por presentar acrobacias impresionantes, pero honestamente no resulta creíble. De esta manera, al presentar en la mayoría del filme resulta incoherente que no encaja bien. Y si le añades un exceso de efectos especiales que se ve demasiado fantasioso pero de manera espantosa, hace pensar que no invirtieron bien en esta parte o que no fue el personal adecuado. El guión tiene un papel muy importante en una cinta, pues es ahí donde se deriva el crecimiento de los personajes, así que debe ser un buen trabajo crearlo. Es por eso que dicen que dos cabezas piensan mejor que una, pero que tengas cuatro hizo que el guión resultara malísimo. La verdad no hicieron un buen trabajo, hubo muy poco desarrollo de los personajes, que no resaltaron, ya sean los principales o no, o al menos hay que no dejarlos planos y no encasillarlos en un cliché. Entonces, lo que aporta son las interpretaciones que a mí me parecieron buenísimas. Todos, excepto uno, estuvieron estupendos, que muy a pesar de no contar con el apoyo del contexto narrativo, pudieron salvar la cinta. Voy a abarcar algunos personajes que sí se destacaron por algo bueno o por algo malo. La protagonista me dejó sorprendido e hizo una interpretación excelente. La actriz Liu Yifei, que de alguna manera no es tan conocida en el mundo, excepto en el continente asiático, pues tiene una amplia trayectoria. Ella sí le dio su esencia y retrató muy bien de forma más humana a este emblemático personaje. Logra transmitir sin duda valentía, fortaleza, miedo, alegría, pero sobre todo sí muestra el mensaje de feminismo, el camino que uno debe seguir para encontrarse con uno mismo y el lugar en el mundo. Con los villanos no estuvo tan bien como se hubiera esperado, pero repito que eso se ve a la cuestión del guión, ya que el personaje de Bori Kang que interpreta a Jason Scott Lee, al principio uno cree que sí tiene buen potencial, pero que no termina de profundizar y se va apagando poco a poco, que no enaltece a que sea alguien cruel y malvado. En cambio, la bruja Xian Lang, que interpreta a Gong Li, sí arropa bien al personaje, dándole ciertos matices que lamentablemente no crecen y que no llega a brillar como se quisiera, pero sí empatizas con ella. El peor personaje que a muchos notaron fue el del emperador interpretado por Jet Li. Se siente muy gris, no aporta nada, que su seriedad no se siente como tal. Y sé que quieren saber del personaje que sustituye a Shang Li y lo que puedo decir es que estuvo bien, pero no le dieron tanta relevancia. Al igual que a otros personajes que forman parte del ejército imperial que son muy populares. Yo creo que con esto ya deben saber de quiénes hablo. Finalmente, esta nueva adaptación se ve opacada aparentemente por el clásico animado de Disney y no consigue replicar del todo bien esa magia, pero que es una interpretación digna que trae sus cosas buenas y malas, que termina por imponerse lo bueno y brilla con luz auténtica. Yo le doy una calificación de 8.